Invitación al foro, diputada presidenta, diputados, diputadas y a todos con quienes me honra compartir este panel para un tema de la mayor relevancia que es la radiodifusión en nuestro país, la radio y la televisión. Decía ahorita la subsecretaria, es inevitable hablar de la radiodifusión y no mencionar las telecomunicaciones. Partamos de un principio, la radiodifusión es una forma de telecomunicaciones, así está definida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En nuestro país ha tomado, y además en muchos países del mundo, por rutas regulatorias distintas y obedece claramente a la propia naturaleza de los servicios, pero es inevitable mencionar uno y no mencionar al otro. Intentaré, bajo este contexto, referirme exclusivamente a la radio y la televisión abierta, la radiodifusión en particular, que es lo que el día de hoy nos convoca y que es lo que amerita un análisis particular en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo que está bajo el análisis de esta honorable Cámara de Diputados. Siempre es un privilegio para el instituto tener la oportunidad de hablar de temas tan relevantes como la radio y la televisión, pero lo es más cuando se hace en la casa en la que se toman las decisiones. Todas las autoridades de este país estamos obligadas a cumplir la ley. Esas que se hacen aquí. Celebro, diputada, por tanto, diputados y diputadas, estos espacios que nos permiten compartir reflexiones sobre un tema muy, muy relevante. Estamos sin duda en una nueva era, la era de las telecomunicaciones, la era del Internet de las cosas, del machine to machine, inteligencia artificial. Es una era en la que van a converger muchas plataformas, servicios y tecnologías, pero es una era en la que sigue y seguirá siendo muy importante la radiodifusión. La radio y la televisión abierta continúan siendo dos de los principales medios a través de los cuales más personas en México consumen contenidos. Dimensionemos su alcance. En la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, la ENDUTI 2018, revela que el 93% de los hogares del país cuentan con al menos un televisor. Y en la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, 6 de cada 10 hogares cuentan con al menos un radio. Un dato curioso es que nuestro país es de esos países del mundo que pagan suscripciones de televisión restringida, televisión de paga, para ver la televisión abierta. La mayoría de los usuarios que ven televisión de paga consumen contenidos de televisión abierta. No cabe duda cómo contribuye la radiodifusión en nuestro país al ejercicio de derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, por supuesto, el derecho al entretenimiento y a la cultura, que también está en la Constitución, este último. Es la radiodifusión un medio idóneo también para que los ciudadanos, la población, conozcamos qué servicios ofrece, por ejemplo, el gobierno, además del mercado. Acceso a salud, a educación, a servicios financieros, entre otras cosas. Y algo que no quisiera dejar de destacar por su importancia. Ningún servicio ha demostrado tener el alcance, capacidad y hasta heroísmo en situaciones de emergencia como la radiodifusión. Cuando todo lo demás se cae, la naturaleza no entiende de estas cosas, las antenas de la radiodifusión generalmente siguen radiando y cumpliendo con esta función social que mandata la Constitución. No solo es un medio para entretenernos y para ejercer derechos, también aporta y contribuye de forma relevante en nuestra economía. Genera más de 40,000 empleos y aporta cerca de 26,000 millones de pesos al Producto Interno Bruto Nacional. ¿Y qué dice la Constitución? Lo mencionaba la diputada Laura Rojas hace unos momentos cuando se inauguraba este foro. Primero que nada, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, hablamos de servicios públicos de interés general. No eran servicios públicos, sino hasta hace poco. Y en la Constitución está el derecho que tenemos todos los habitantes de este país a acceder a esos servicios públicos. Esto es relevante. Estando esto en la Constitución, informa todo el sistema jurídico del país. Y es con esa óptica que debe tomarse cualquier medida pública, precisamente en esta dirección. Un derecho de acceso a un servicio público. Y como servicio público debe prestarse en condiciones que propicien su continuidad, la obligatoriedad y su generalidad, pero además con atributos especiales previstos por la propia Constitución. Debe prestarse en condiciones de competencia, eso dice la Constitución, en condiciones de calidad. Debe brindar los beneficios de la cultura a toda la población. Debe preservar la pluralidad y la veracidad de la información.
así como el fomento de los valores de la identidad nacional y contribuir a los fines del artículo 3º constitucional, que es el que, como todos bien saben, atiende a la educación. Todo eso debe ser la radiodifusión, porque eso es lo que ordena la Constitución. La Constitución también prevé, y también es algo novedoso en nuestro sistema, que puede prestarse a través de distintos tipos de concesiones. La pública, y aquí también reitero lo que se ha dicho, son muy importantes los medios públicos. La comercial, que son los que venden publicidad, pero también los sociales y dentro de ellos los comunitarios y los indígenas. Quiero destacar también la gran importancia que tienen para sus propias comunidades como ingredientes que permiten la cohesión social y el ejercicio de derechos a nivel local en estos medios, en particular los sociales, comunitarios e indígenas. Si todo esto es lo que dice la Constitución, y lo dice desde hace relativamente poco, ¿qué es lo que ha pasado en este sector desde que esto dice la Constitución? Calidad. Y hablaba ahorita la subsecretaria Salma Jalife de la televisión digital terrestre. Nuestro país fue el primero en América Latina de lograr transitar a la televisión digital terrestre. ¿Por qué es importante? Porque ahora tenemos señales digitales en nuestro país. Y esto es relevante no solo porque se pueden ver en lo que se conoce como alta definición, sino porque además esto permite la multiprogramación. Donde antes se veía solo un canal de televisión, hoy podemos ver hasta 4, y esto impacta directamente en las audiencias. Si antes teníamos acceso a 311 señales gratuitas, canales de programación, hoy son 882 señales en el país. ¿Por qué? Por esta migración de tecnología que permite su explotación. Se ha avanzado también en un añejo rezago. En algún tiempo se otorgó la posibilidad de que estaciones de AM pudieran migrar a FM. Y eso se pudo concretar finalmente como un último paso que ordenó la propia ley para poder lograr la mayor migración posible de estaciones, 41 adicionales a las que habían sucedido en el pasado. Se migró a una concesión única. Ahora ni siquiera es necesario tener espectro radioeléctrico para poder prestar el servicio de radiodifusión. La ley prevé el otorgamiento de títulos habilitantes para prestar servicios que no requieren ni siquiera infraestructura. Es decir, se habilita a una persona a prestar el servicio, pero esta persona puede ir con la infraestructura de otro. ¿Con quién? Con el que sí tiene espectro radioeléctrico. Y a través de la multiprogramación puede explotar comercialmente o socialmente o públicamente los canales que hoy permite la tecnología. Lo mismo para televisión que para radio, y ahorita vamos a tener un poquito en radio, porque tenemos un reto importante en las transmisiones digitales. Gracias a licitaciones públicas inéditas, por primera vez en la historia de este país, tenemos hoy una nueva cadena nacional. Tenemos 32 cadenas locales que bañan en sus señales a cerca de la mitad de la población y asienta 41 nuevas estaciones de radio. Lo subrayo, nunca se habían otorgado por licitación y hace 20 años que no se asignaba una nueva estación de radio. ¿Esto a qué abona? A lo que acabo de decir, ¿qué dice la Constitución? Competencia, sí, pero también pluralidad. Son otras voces las que escuchamos ahora con estas acciones ordenadas por la Constitución. Y muy importante, un resabio histórico, una deuda de nuestro país. Antes se utilizaba la figura de los permisos con fines culturales, pero no se atendía a lo que era una realidad. Estaciones comunitarias, sociales, indígenas, de la comunidad y para la comunidad. Eso está en nuestra Constitución al día de hoy. ¿Y qué ha pasado en ese rubro? Se han asignado de forma directa 227 concesiones no comerciales de radiodifusión. Entre ellas 135 de uso social, 62 de uso comunitario, 7 de uso indígena y 73 de uso público. La comunicación en la radiodifusión cumple un papel muy importante en el sector privado, pero también en el público y en el social, y dentro de este, en el comunitario específicamente, y desde luego en el indígena. ¿Qué más ha pasado en materia de radiodifusión en cumplimiento de este mandato? Calidad, competencia, pluralidad, veracidad de la información y contribuir a los fines del artículo 3º de la Constitución. Son muchos actores los convocados para hacer que se cumpla con este fin en la radiodifusión, y por eso celebro que se debatan en foros como este. Por lo que hace al regulador, ha habido una clara política de privilegiar y hacer efectivos cada uno de estos mandatos. Y quisiera llamar a su atención uno que es de destacarse. Con un acompañamiento de la industria, el IFT emitió una disposición técnica que obliga
a que todos los dispositivos celulares que tengan la capacidad de recibir FM lo traigan de fábrica habilitado. Y cuando nosotros como consumidores compremos un teléfono que tenga esta posibilidad técnica, tenemos un radio en la mano. No necesitamos consumir datos por internet en este escenario de convergencia. Necesitamos ponerle on. Y gratis tenemos la señal radiodifundida. Especial importancia, lo vuelvo a subrayar, en situaciones de emergencia. Obviamente hemos propiciado la multiprogramación. Necesitamos tener cada vez más y más contenidos de mayor calidad, pero esto es en beneficio de las audiencias. Obviamente hemos facilitado el otorgamiento de concesiones, no solo comerciales, vía licitaciones, ya hablaba de las comunitarias, sociales e indígenas. Se ha emitido disposiciones también para regular la accesibilidad. Tenemos un reto importante, sí, la cobertura es importante, hay que llegar al 100%, pero estar cubiertos por una señal no significa que todos tengamos acceso a la señal. Lo mismo juega para telecomunicaciones que para redifusión. Estar cubierto por la mejor red del mundo, por la mejor tecnología, por la que da una mayor transmisión de datos, no significa que la voy a usar. Tenemos una cobertura de acceso, además de la de cobertura. Esto implica acciones dirigidas en particular para cerrar esa brecha, que es distinta de la de cobertura. Obviamente, esto juega para aquellos sectores de la población que tienen alguna discapacidad. Y el Instituto emitió lineamientos precisamente para asegurar que se cumpla con lo que establece la ley, y hacer efectivo un derecho constitucional con estos lineamientos sobre accesibilidad. Entre otras cosas, ya se mencionaba ahorita este sistema de consulta de radiodifusión. Fue un esfuerzo muy importante del Instituto para que de forma transparente y abierta todos en este país podamos, a través de Internet, consultar quién da y qué señal da de radiodifusión en una localidad. Esto es relevante, primero para saber qué competencia y qué pluralidad hay en cada lugar, pero también es relevante por el interés que existe de muchos posibles demandantes de espectro para nuevas estaciones comerciales, pero también para públicas, para sociales, para comunitarias e indígenas. El foro que nos convoca hoy es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo de esto? ¿Qué dice sobre este mandato constitucional que se ha venido haciendo efectivo con múltiples medidas y que por supuesto requiere muchas más para concretarlo eficazmente? El Plan Nacional de Desarrollo, en síntesis, resalta la importancia de la radiodifusión como un servicio público de interés general en un par de ideas que permítanme ponerlas como el centro del mensaje de la lectura del plan. Se habla de implementar una política de gobierno orientada al desarrollo eficiente de los sectores de ambos, de telecomunicaciones y de radiodifusión, en beneficio de los usuarios, en condiciones de competencia. Esto claramente es consistente con la Constitución. Certidumbre a la inversión, aunque no es expreso en la Constitución, es claramente un propósito de la Constitución, con un marco institucional eficaz y regulación oportuna, moderna y pertinente. Hoy existe un marco institucional sólido, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, y por su solidez